Destino. Evolución del concepto en la historia. Señor Jorge, como estudioso de lo oculto por casi 60 años, díganos, ¿qué es el destino? El concepto del destino es uno de los más estudiados en toda la historia de la humanidad, pero estudiarlo solo desde el ocultismo nos quedamos cortos en su análisis. Cada época está dominada por los principales pensadores filosóficos de la época y vemos cómo cambian y se ajustan los criterios sobre el destino en cada una de ellas. Iniciaremos haciendo un recorrido rápido por las principales corrientes filosóficas de cada época y los principales expositores que estudiaron el destino. Posteriormente vamos a hacer un recorrido con varios videos por los diferentes enfoques que yo conozco que estudian o analizan el destino. El ocultismo, la astrología, la cábala, el gnosticismo, la física cuántica, la magia. Evolución del estudio del destino. El estudio del destino es uno de los temas más controvertidos en toda la historia de la humanidad. Fuimos educados con el concepto del libre albedrío, entendido tradicionalmente como el fatum, hado o una fuerza directriz que precede a los acontecimientos. Este estudio ha evolucionado desde las explicaciones mitológicas hasta los modelos físicos, lógicos y cosmológicos contemporáneos. Para los poetas y dramaturgos antiguos, el destino, Ananké o las Moiras, era una ley ciega e inexorable ante la cual incluso los dioses debían inclinarse. Intentar eludirlo, como ocurrió con Edipo, solo aceleraba su cumplimiento. Los estoicos transformaron esta idea en el fatum stoicum o la razón universal, logos. El destino no era un capricho arbitrario, sino una red perfecta de causas y efectos divinos. Crisipo defendió que, aunque los eventos están causalmente determinados, el ser humano posee un margen de asentimiento interno, su actitud ante los hechos, formulando la célebre metáfora del perro atado a un carro en movimiento. Si corres voluntariamente te liberas de la fricción, si te resistes, de igual forma serás arrastrado. Desde una perspectiva esotérica, esta corriente sienta las bases de una correspondencia astrológica tradicional, el cielo como lenguaje del logos. Primero, la antigüedad, mito, trascendencia y necesidad cósmica, mitológica y fatalismo primitivo, estoicismo arcaico. En las primeras etapas de la civilización occidental, el destino no dependía de la voluntad humana, sino de decretos divinos o leyes inmutables del cosmos. Sus principales expositores fueron Zenón de Sitio. Fundó la escuela estoica en Atenas alrededor del año 300 y su magisterio se extendió por más de 30 años. Fue un filósofo helenístico de origen étnico fenicio. Se le considera el fundador de la escuela filosófica estoica que inició hacia el año 300 en Atenas. Crisipo de Soli asumió la dirección de la escuela estoica alrededor del año 230 a.C. Lucio Aneo Séneca fue un filósofo, político, orador y escritor romano de origen hispano. Nació en Córdoba. Es recordado como uno de los máximos exponentes de la filosofía estoica y consejero del emperador Nerón, perteneciente al estoicismo imperial romano, o sea, el nuevo estoicismo. Segundo, la antigüedad clásica, teleología y libertad interior. Teleología aristotélica y platonismo y neoplatonismo. Frente al rigor de la necesidad estricta, la filosofía clásica introdujo matices orientados hacia el propósito intrínseco y la elección moral. Sus principales expositores fueron Platón, fue un filósofo griego seguidor de Sócrates y maestro de Aristóteles. En el año 387 a.C. fundó la Academia de Atenas. Platón introdujo en sus diálogos, como en el mito de Er y en la República, una versión donde el alma elige su patrón de vida antes de encarnar, introduciendo la responsabilidad moral. La culpa es de quien elige. El Dios es inocente. No obstante, una vez hecha la elección, las leyes de la necesidad kármica y cíclica rigen el proceso. Aristóteles fue un filósofo polímata y científico griego, nacido en la ciudad de Astagira. Es considerado junto a Platón el padre de la filosofía occidental.
Sus ideas han ejercido una enorme influencia sobre la historia intelectual de Occidente por más de 2 milenios. Fue quizá el filósofo más sobresaliente de la antigua Grecia. Vinculó el destino a la teleología. Para él, el destino de un ente no es una imposición externa o ciega, sino el despliegue de su propia naturaleza hacia su máxima realización o autorrealización a través de la virtud. Plotino fue un filósofo helenístico, autor de las Eneadas, fundador del neoplatonismo, corriente que integró también Numenio, Porfirio, Jámblico y Procio. Nació en Egipto y se educó en Alejandría. Estructuró el destino en Mármene como el orden emanado del alma del mundo, subordinado a su vez a la providencia divina, estableciendo un puente clásico entre la astrología hermética y la teurgia. Tercero, la Edad Media y el Renacimiento, teología, providencia y magia natural. Escolástica, teología de la providencia y hermetismo renacentista. Con la llegada del cristianismo, el concepto pagano del hado debatió fuertemente con la doctrina de la gracia, mientras que el Renacimiento recuperó la autonomía del operador hermético. Sus principales exponentes fueron Agustín de Hipona, conocido también como San Agustín, fue escritor, teólogo y filósofo cristiano nacido en África, Tagaste. San Agustín y posteriormente Santo Tomás delimitaron el concepto de providencia frente al fatum. Para el tomismo, Dios gobierna el universo mediante causas secundarias, las leyes de la naturaleza y los astros. El destino existe en la medida en que las criaturas están encadenadas a esas causas secundarias, pero la providencia divina y el libre albedrío humano operan por encima de la necesidad física estricta. Marsilio Ficino fue un sacerdote católico, filólogo, médico y filósofo renacentista italiano, protegido por los Medici y de sus sucesores, incluyendo a Lorenzo Medici. Fue el artífice en el renacimiento del neoplatonismo. Revitalizó la magia natural y la astrología médica bajo el axioma: el sabio gobierna las estrellas. El destino astral deja de ser una condena fatalista para convertirse en un mapa de energías susceptibles de ser armonizadas mediante talismanes, plantas, gemas y correspondencias analógicas. Ficino se consagró a traducir la obra completa de Platón y los textos herméticos, como el Corpus Hermeticum, al latín, convirtiéndose en el eje del humanismo y la magia natural renacentista. Giordano Bruno fue un cosmólogo, filósofo, teólogo, matemático y poeta italiano. Expulsado de diversas órdenes y ciudades por sus ideas heterodoxas sobre el cosmos infinito, la mística, desarrolló sus publicaciones más influyentes como De la causa y el principio y el uno. Cuarto, la modernidad, mecanicismo, determinismo científico. La evolución científica de los siglos XVII y XVIII desplazó la idea de un destino teleológico o divino para sustituirlo por leyes físicas implacables. Sus principales expositores fueron René Descartes, nació en La Haya, fue un filósofo, matemático y físico considerado padre de la geometría analítica y la filosofía moderna. Publicó su influyente discurso del método, inaugurando la filosofía moderna. Baruch Spinoza fue un filósofo neerlandés de origen sefardí. Nació en Ámsterdam. Redujo a Dios y la naturaleza a una misma sustancia, donde todo ocurre por una necesidad geométrica absoluta. Negar el libre albedrío humano y comprender la red causal externa y comprender la red causal eterna se convierte en la vía hacia la libertad intelectual. Publicó el Tratado Teleológico Político en 1670. Pierre Laplace fue astrónomo, físico, matemático y filósofo francés. Continuó la mecánica newtoniana. Formuló la cumbre del determinismo clásico. Si una inteligencia conociera en un instante dado todas las fuerzas de la naturaleza y las posiciones de los entes que la componen, para ella nada sería incierto y el futuro, al igual que el pasado, estarían presentes ante sus ojos. Immanuel Kant fue un filósofo prusiano. Fue el primer representante del criticismo y precursor del idealismo alemán. Dio un giro radical a la filosofía moderna con la publicación de la Crítica de la razón pura.
Salvaguardó la moralidad dividiendo el mundo. En el ámbito fenoménico reina estrictamente la causalidad y el determinismo. En el ámbito del sujeto moral opera la libertad absoluta. Quinto, la era contemporánea. Azar, caos, existencialismo y física cuántica. Los siglos XX y XXI rompieron el sueño determinista de la física clásica, abriendo paso a la incertidumbre, la complejidad y la autocreación. Principales expositores: Friedrich Nietzsche fue un filósofo, poeta, compositor y musical alemán. Propuso el concepto del amor fati, amar al destino, no como resignación pasiva ante el mandato exterior, sino como la aceptación entusiasta e integradora de la propia vida y sus circunstancias históricas. Jean-Paul Sartre fue un filósofo, escritor, novelista y dramaturgo, activista político, exponente del existencialismo y el marxismo. Dictaminó que la existencia precede a la esencia. Werner Heisenberg fue un físico y teórico alemán y uno de los pioneros clave de la mecánica cuántica. Creó el principio de la incertidumbre de Heisenberg y la teoría del caos, demostrando que a nivel subatómico y en sistemas complejos no lineales rige la probabilidad y la indeterminación. Ilya Prigogine, físico, químico y catedrático universitario ruso, Premio Nobel de Química. Desde la perspectiva de la complejidad, el universo no es un reloj mecánico, estático, predeterminado, sino un sistema abierto, dinámico, creativo y en constante evolución donde el futuro emerge de bifurcaciones imprevisibles. Hemos realizado un rápido recorrido por la historia y la concepción del concepto de destino en cada época, desde los filósofos antiguos hasta la física cuántica. Veremos más adelante de forma particular el concepto de destino desde las corrientes filosóficas que conozco: ocultismo, rosacrucismo de amor, teosofía, gnosticismo, astrología, cábala, magia, física cuántica. Estoy preparando un video de cada una de ellas. Encuéntranos en sitio web www.lanuevamagiademerlin.com. Allí encontrará mucha información valiosa sobre ocultismo, astrología y magia. El número WhatsApp es 311-6256-919 y el correo es lanuevamagiademerlin@gmail.com. La nueva magia de Merlín, astrología y magia. www.lanuevamagiademerlin.com. El portal del conocimiento oculto, la magia, astrología y crecimiento superior.